Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. El pueblo debe ser para los sandinistas como el fuego de los dioses, tan vital como el aire y como el agua y el alimento. El pueblo es para los sandinistas raíz y horizonte, principio y fin. Si el sandinista está a la vanguardia en todo, debe estar sobre todo en el pueblo. Con este espíritu sandinista emprendemos esta aventura espiritual que lleva por santo y seña La Pupila Asombrada, y a la que ya lo sabes, eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Pero también hoy arrancamos desde el principio Descifrando Encrucijadas con Fabián Escalante. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias. Bueno, y bienvenidos nosotros porque estamos en su casa. Hoy hemos asaltado la casa porque estos son tiempos de estar en casa con la distancia respectiva. La primera encrucijada, Fabián, tiene que ver con este video que veíamos. Yo quiero que usted, que estuvo cerca, que lo conoció, nos presente muy brevemente, para arrancar montados en esa pasión, a este hombre que decía esas cosas del sandinismo, del pueblo, de los líderes sandinistas. Mira, Tomás Borges fue uno de los fundadores del Frente Sandinista. Estuvo al lado de Carlos Fonseca Amador, que fue su máximo dirigente. Tomás fue guerrillero, Tomás fue luchador clandestino, Tomás fue poeta, Tomás escritor, Tomás político. Orador, una oratoria impresionante. Tomás de una oratoria extraordinaria. Tomás, un hombre de pueblo. Tomás, el revolucionario que estuvo 9 meses preso, encapuchado y amarrado. Y no le pudieron arrancar una sola palabra. No se puso de rodillas nunca, lo dice en uno de sus poemas. Y además con la columna vertebral iniesta y los nudillos machacados de dar golpes y de defenderse. Un hombre además leal a Daniel Ortega y a lo que representa Daniel, claro, al frente del país del sandinismo. Claro. Es decir, Tomás es el hombre que va a estar junto a Daniel. Es decir, te recuerdo que en 1990, cuando los sandinistas pierden las elecciones, la dirección aquella del frente de los 9 comandantes se desgaja y solo quedan al lado de Daniel Tomás Borges y Bayardo Arce. El resto de los 9 comandantes marcan otra ruta, junto con Sergio Ramírez, por cierto. Nosotros con ese espíritu, no empezamos con Tomás y evocando también su figura y Daniel, no por gusto, sino porque con ese mismo espíritu vamos a estar transversalizando este programa y el que viene. Vamos a hacer un único programa, lo que en 2 partes, porque el tiempo también marca esa pauta. Nosotros empezamos ya descifrando encrucijadas sobre Nicaragua, la Nicaragua de hoy, la Nicaragua de hace unos añitos y la Nicaragua de un poco más atrás. Entonces vamos a ver ahora una presentación de un material sobre el que vamos a estar conversando a lo largo de los 2 programas y regresamos aquí a casa de Omar, que también nos tiene preparadas sus aproximaciones al tema. Gracias, Fabián. Estoy con ustedes, no me he ido todavía. Y nosotros con ustedes. En 1 hora y 14 minutos, Nicaragua y el mundo entero verán una recopilación de los amargos 100 días del 2018, donde grupos antigobierno orquestaron secuestros, asesinatos, destrucción y tortura, como parte de un fallido golpe de Estado. Que son esos 100 días de muerte, esos 100 días de odio, esos 100 días de falsedades. Que golpeó la economía, que golpeó las relaciones sociales, espirituales y comunitarias del pueblo de Nicaragua. Un golpe de Estado que estaba lleno de terror, de miedo, de desestabilización. La sala mayor de la Cinemateca Nacional se hizo pequeña para la cantidad de personas que asistieron al estreno del documental Nicaragua, Guerra contra el Pueblo, realizado por el periodista y cineasta Marcio Vargas. Creo que lo más difícil fue hacer una cronología pues en tan corto tiempo de tantos acontecimientos.
tantos acontecimientos históricos, todos, ¿no? ¡Vienen disparando! ¡Nos van a ir a quemar a todos los sandinistas a sus casas! ¡Querida, quién le paga! Dale, más que se vamos a morir hoy, que así sea. ¿Se está quemando radio ya? ¡Calmate, calmate! ¡Calmate! Esta es psicología, calmate. Ese es tu bandera, ese es tu bandera. ¡Calmate, calmate! ¡Tu bandera, mierda! Nicaragua, la guerra contra el pueblo, crónica de un intento de golpe de Estado. Conversamos ya con Omar. Omar, bienvenido, la mesa está servida. Sí, hoy nos vamos a acompañar del documental nicaragüense de Marcio Vargas, quien estudió en nuestra Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, el documental Nicaragua, Guerra contra el Pueblo, que él realizó en el 2019, apenas unos meses después de aquella embestida de 2018 de las fuerzas de la subversión externa e interna contra la Nicaragua sandinista. Una embestida que lo fue en todos los planos, una gran guerra mediática de los poderes fácticos mundiales apoyando aquello que sucedía allí, que no era más que un intento de reproducir las famosas revoluciones de colores de la vieja Europa del este, de los regímenes emergidos del socialismo real, cada vez que alguno intenta un camino que no sirva a los Estados Unidos, a las fuerzas capitalistas más rancias. Cada vez que nos desviamos hacia un sendero propio, soberano, pues vamos a enfrentar a estos poderes. También qué había por detrás, cómo se trabajó, cómo se articuló esa embestida contra el sandinismo. Y también la respuesta del pueblo nicaragüense y de la dirección del Frente Sandinista hasta la victoria también contra ese momento tan difícil. Un excelente ejemplo para Venezuela, la propia Nicaragua, Bolivia y también para Cuba, porque desde el 2020 nos han recrudecido la guerra desde los estertores del trumpismo y ha escalado incluso hacia el intento, muy pequeño todavía, por decirlo de algún modo, por la fortaleza de Cuba, pero intento al fin de revoluciones de colores también en nuestras calles. Así que Nicaragua, guerra contra el pueblo, es también no solo un aprendizaje histórico, ahora que la revolución sandinista cumple un nuevo aniversario, sino también para nosotros en Cuba. Gracias a ti, Omar. Y nosotros entonces vamos con otro fragmento del documental. La unión hace la fuerza. Aquí miramos a los chavalos buscando adelantar la barricada. Miren cómo se está trabajando el grupo. Fue algo repentino. Un país con estabilidad económica, con estabilidad social, con estabilidad política. Un país en crecimiento económico permanente, con grandes índices de reducción de la desigualdad social y de la pobreza. De un día para otro se convierte en el infierno. Para ahí un momentico, Carmen. Mira, se convierte en un infierno. Eso dice Carlos Fonseca. Carlos Fonseca, el hijo de Carlos Fonseca. Y se convierte en un infierno porque era un complot que venía caminando. Él dice, como que lo sorprende, dice, de imprevisto. Sí, nos sorprende a todos, porque no fuimos capaces de pensar de que el imperialismo fuera capaz de preparar todo aquello de una manera tan subterránea como lo hizo.
apoyado en sus instrumentos naturales, la CIA, la USAID, la ANET y un grupo de organizaciones no gubernamentales, que comenzaron a preparar cuadros, a crear condiciones, no tanto a crear condiciones, porque ya nos dice que no habían condiciones. Es un país que tiene una estabilidad. A preparar personas, a preparar cuadros para esperar un suceso, un pretexto, que se pudiera explotar mediáticamente. Y eso es lo que sucede. Por eso es la sorpresa. ¿Por qué? Porque se producen 2 o 3 hechos seguidos. Se produce un incendio en una reserva forestal, Indio Maíz, que rápidamente es mediatizado y se afirma que el gobierno no lo atiende, un incendio como el que se produjo ahora en Guantánamo. Es decir, es como un aprovechamiento de causas que tienen un corte, un perfil noble, claro, para montarse sobre eso y generar el caos, el descontento. El otro hecho es inaudito, es el canal, el gran canal que se está trabajando, pactando con una serie de grandes empresarios, incluido la República Popular China. Y hicieron un trabajo de zapa con todos los campesinos por donde debe pasar el canal para que exigieran $1 millón por cada hectárea. Entonces, una cosa, saboteando eso. Y el otro pretexto fue una manipulación de una ley del Seguro Social donde se iba a beneficiar a los jubilados, porque usted se jubile lo que recibe la jubilación en esos países, pero no las gratuidades de la salud pública y la enseñanza gratuita. Y precisamente esta nueva ley lo que le brindaba este nuevo servicio a los pensionistas, a los jubilados, a costa de los grandes empresarios. Los grandes empresarios dicen, para nosotros esto es inadmisible y hay que manipular a estos viejos jubilados para engañarlos y protesten por esta ley para nosotros poderlas utilizar. Eso es lo que sucedió. Y entonces ahí se desata el infierno. Vamos a ver el infierno del que nos hablaba Carlos Fonseca, y entonces seguimos nosotros analizando este intento de golpe de Estado del año 2018. Por favor. Suéltamelo aquí, te quiero corriendo, si no, digo allá que te detengan. Corriendo, para ahí. por favor. Mira, este es un muchacho, este es un policía que lo han desnudado y lo han pintado azul y blanco, que es la bandera nicaragüense, y lo tienen en una barricada. Un vejamen total. Desnudo totalmente, y lo mandan a correr como aparece. Como de hecho pasa. Corriendito, va. Corriendo, si no corre ya sabes que no te me vas de aquí. Gracias. Quítame de todo ahí. Hacele pues. Dale, hacele. ¡El reparto! Por 2.000 pesos, matan a tu gente, chaval, la mierda. ¿Cuántos jóvenes, La noche del 13 de junio, en el cual estaba en la casa de mi novia, eran como las 7 de la noche. Pues en ese momento estaban haciendo cena y llegaron 30 motorizados. Invadieron la casa, entraron a la fuerza y todos armados con pistolas. Me dijeron que me tirara al piso, boca para abajo, que me iban a matar. Me pegaron todos con patadas y golpes y decidieron llevarme junto con ellos. Me montaron en el asiento de atrás, en el cual iban tres hombres que me iban apuntando con pistolas y armas, y las motos iban siguiendo la camioneta. Y todos me iban diciendo, hoy te matamos, hoy te violamos, hoy te quemamos. Ellos me pasaron por todas las barricadas. Iban diciendo de que este es el aquí muchacho. íbamos al sapo de Leonel. Este es Leonel antes de todo. De todo lo que va a contar. Al que vendió a los estudiantes, el que estaba en el diálogo. Y todos los que estaban en la barricada, hombres y mujeres, me decían, quemémoslo, matémoslo. Pero en el transcurso de que ellos ya decidieron llevarme a un lugar para matarme, primero me pegaron un disparo que fue aquí, en el lado derecho de mi rostro, impactando y haciéndome daño
en las 2 mandíbulas, me destruyeron las 2 mandíbulas. Cuando yo reacciono, ellos dijeron, está vivo, está vivo. Cuando yo me pongo de pie, todos ellos empezaron a rafaguearme con las armas que andaban. Y yo lo único que hice fue correr, me tiré al cauce. Cuando ellos se fueron, yo me hice el muerto. Yo en ese momento fue cuando reaccioné nuevamente. Cuando yo me siento, yo siento los 2 disparos. Era que me faltaba la respiración. Mirando eso, uno se pregunta, ¿por qué en un país, como describía ahorita Carlos Fonseca, un país que ha tenido resultados, un país que cuando llega de nuevo al poder el sandinismo, ¿qué se encuentra? ¿Qué se encuentra? Vamos a ir un poquito al año 2007. ¿Qué encuentra el sandinismo cuando llega a ese país para entender qué había pasado entonces en todos esos años de gobierno del Frente? Incluso yo diría antes, es decir, para entender el odio de Estados Unidos y de la oligarquía nicaragüense por los sandinistas, hay que recordarse cómo los norteamericanos, confabulados con Anastasio Somoza, asesinaron al general Augusto César Sandino en el año 34. Cuando lo asesinaron a él y a varios de sus generales, lo enterraron en un lugar aún desconocido. Pensaron que habían acabado con sus ideas. Sin embargo, eso no fue así. Y en los años 60, al calor de la Revolución Cubana, va a surgir el movimiento sandinista y va a comenzar a luchar de manera denodada prácticamente hasta 1979. Es decir, miles de nicaragüenses, cientos de militantes del Frente Sandinista van a ser asesinados o van a caer en combates desigual contra la Guardia Nacional Somocista. Y ellos pensaban que habían liquidado a los sandinistas. Sin embargo, los sandinistas ya en 1978 empiezan a salir de la clandestinidad y empiezan a hacer acciones y empiezan a tomar ciudades y empieza a activarse el movimiento guerrillero. Y en 1979 ya el movimiento sandinista empieza a atacar desde el sur por Costa Rica y desde el norte por las montañas. Es decir, empieza a tratar de acorralar a las fuerzas somocistas. Y finalmente los vencen. En julio del 79. El 19 de julio Por del eso 79. también este programa celebra y le canta a esa victoria. Al 42 aniversario. Al 42 aniversario de esa revolución triunfante. Y la Revolución Popular Sandinista, que llega al poder, se plantea un programa que es un programa que no es socialista, que es un programa nacionalista, que es un programa en beneficio de la población. Buscando justicia social. Incluso lo primero que hace la Revolución Popular Sandinista es crear un Consejo de Estado donde van a estar los representantes de toda esta oligarquía, principalmente los chamorros, porque en Nicaragua los oligarcas son muy conocidos por los apellidos, llámese Chamorro, llámese Carrión, llámese Cruz. Esos son los nombres principales de los grandes oligarcas de ese país. Y hacen un Consejo de Estado precisamente para unir al país. Sin embargo, Estados Unidos decidió que eso no era aceptable. Y lo sacó, rompió el Consejo de Estado. Va a ser una guerra. Y va a desatar una guerra que va a durar prácticamente 9 años y que tuvo un costo de 50.000 vidas humanas. Vienen las elecciones de 1990, pierden los sandinistas, figúrate, amenazados. Estados Unidos había acabado de invadir Panamá y había secuestrado a Noriega. Y el pueblo nicaragüense estaba aterrorizado con que la guerra siguiera. Incluso hay anécdotas de que habían personas, mujeres sobre todo, que habían perdido a sus hijos, que iban a votar contra el Frente llorando. Y la oligarquía nativa de Estados Unidos, con el triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro, pensó que habían liquidado el Frente. Sin embargo, el Frente resurgió en las elecciones del 2006 y Daniel Ortega tomó posición en el 2007. El comandante Daniel Ortega, el hombre que va a ser capaz de durante todos esos 16 años de mantener unido al Frente,
de mantener el núcleo de acero del frente, porque hay que decir que muchos lo traicionaron en todo ese proceso. Solamente quedaron de aquellos 9 comandantes, 2, Tomás Borges y Bayardo Arce. Lo decía usted al principio del programa. Exactamente. Vamos a hacer un alto en esa parte de la historia, Fabián. Volvemos con otro fragmento de este documental que nos sitúa en lo que ocurriera en el año 2018, una intentona de golpe de Estado que tiene en toda esta historia también su explicación más honda y más profunda. Y nosotros seguimos en un ratico descifrando encrucijadas. Así fue con este intento de golpe de Estado, que tenía un fuerte componente clasista, porque los negocios que se quemaron fueron fundamentalmente de nicaragüenses humildes, trabajadores, esforzados, luchadores, pequeños negocios, pequeños emprendimientos, lo vimos en distintos municipios del país. No quemaron supermercados, no quemaron los grandes centros comerciales, los negocios de lujo, eso no los tocaron, están intactas. Y ese odio clasista del intento fallido de golpe de Estado se refleja en la destrucción de los pequeños negocios, pero también en la destrucción de las universidades. Las universidades donde van las clases económicas de altos ingresos de este país no fueron tocadas. Es decir, desde esas universidades habían centros ideológicos y unidades de informática, trincheras digitales, pero las trincheras materiales estaban colocadas en las universidades populares y en las universidades públicas. Es decir, lo que se destruyó fue los bienes públicos, los bienes en donde los jóvenes de los sectores populares van a estudiar. Nosotros estuvimos resguardando la universidad durante varias semanas con el objetivo posterior de poder reiniciar las actividades. Estas actividades se planifican aperturar la universidad el 7 de mayo. Ese día nosotros pretendíamos iniciar las clases. Sin embargo, un grupo de estudiantes ya manipulados con toda la información en las redes sociales y noticias falsas empezaron a protestar dentro de la universidad, pidiendo la destitución de todas las autoridades universitarias y de los presidentes de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Es importante mencionar que en ningún momento se les negó el derecho a protestar. Sin embargo, ese día, por la emoción que ellos tenían, vinieron personas externas a la UNAM Managua y los chavalos les permitieron el ingreso desde un portón, donde ingresaron personalidades conocidas que defienden los derechos humanos. Ese día arrastraron a una docente por defender una bandera de su partido político, que en este caso el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y delante de todos los estudiantes, sin importar si era una docente y si era una mujer mayor de edad. Y los chavalos lo que hicieron en ese momento fue tomarse los portones. Una vez que los portones están tomados, ellos se dan cuenta que hay personas ajenas a la universidad y lo que ellos hacen es decir, no, ellos no son estudiantes tampoco. Y las personas que quedaron aquí adentro son delincuentes, vagos y algunos estudiantes. Desde el 7 de mayo nosotros perdimos el control de la universidad, las autoridades universitarias, todos tuvimos que salir del recinto por seguridad e inicia una campaña de que todos los que estaban aquí adentro eran estudiantes universitarios, cuando era completamente falsa. Y todos los estudiantes que estaban aquí adentro se sumaron a esos delincuentes, a esas personas e inician a destruir, a saquear toda la universidad. Si vamos a escoger un punto para la gestación, ¿no?, de este golpe blando, debería ser el mismo momento en el que el comandante Daniel Ortega vuelve a asumir el gobierno de este país en enero de 2007. ¿no? Ya desde aquel entonces, ¿no?, medios como la prensa llevaban adelante una retórica incendiaria y
totalmente tendenciosa en contra del gobierno. Es muy interesante, la prensa va a tratar a Daniel de tres maneras distintas. Presidente inconstitucional, así empieza la historia. Después presidente usurpador y después dictador. Escalando. Es el programa, es como se fue realizando el programa. El gobierno sandinista, pero también al mismo tiempo se venían impulsando movidas de carácter delincuencial militar, ¿no? Con el fin de desestabilizar al recientemente instalado gobierno de reconciliación y unidad nacional. Se utilizaron bandas criminales, ¿no? Siempre con cierto apoyo desde afuera, ¿no? Apoyo un poco propagandístico porque ellos querían asustar al pueblo con una reedición de la guerra contra, ¿verdad? Pero también con un apoyo logístico para moverse, para esconderse, ¿no? A veces para incluso armarse, ¿no? Y aquí tenemos que mencionar a uno de los grandes propagandistas de esta línea, ¿no? Que trataba de construir un nuevo ejército contra, que era el obispo Mata de Estelí, ¿no? Que a cada rato, ¿no? Aparecía en la prensa hablando de grupos armados y de que se había creado ya un movimiento guerrillero en contra del Frente Sandinista, ¿no? Pero ante la inconsistencia de los grupos políticos que se dicen de oposición, que en verdad más bien se ve una lucha de poder entre ellos mismos y no ofrecen visión de nación, el campesinado, sintiendo la fuerza de un gobierno que los obliga a alistarse en la misma perspectiva que el gobierno de turno en este momento está marcando, se rebelan buscando las armas. Hablando también de los antecedentes, tenemos que mencionar, ¿no?, toda esta estrategia del enjambre que se utilizó desde el punto de vista de las ONGs, ¿no? Y han sido miles, ¿no?, miles de jóvenes que participaron de una u otra manera en cursos financiados por la USAID, ¿no?